Muy buenas tardes, gente. Espero que estén teniendo un excelente jueves en su rutina de trabajo, escuela y, como no, de hogar, donde vamos a estar trayendo un video más al canal, donde vamos a estar viendo unos combates de nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta, el cual tiene su canal de Twitch, gente, que lo voy a estar dejando en la descripción, donde está llevando ni más ni menos que a Talonflame, Lucario y Cradily. Talonflame, que es meta, gente, no hay que menospreciar a Talonflame, que sí es un poquito frágil, es verdad, pero es altamente funcionable para Liga Super, Liga Ultra. Lucario, que es bien raro de ver, es demasiado meta, gente. Aquí por eso me llamó la atención y dijimos, ¿por qué no? Vamos a traer el video de nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta y Cradily, gente, que en temática es muy roto y en Liga Super no le va nada mal con ese tipo de planta y roca, gente. Es para tenerle temor y cuidado ante los Mood Boy y también a lo que vienen siendo los voladores. Y nuevamente repetir, le agradezco a nuestro buen amigo Guille Peralta que nos trajo estos combates. Pero mucho más bla bla bla, menos tap tap tap. Vamos a estarle dando lo que viene siendo el video, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que la entrada de Jellicent, y por eso les digo que Cradily es de cuidado en liga abierta. ¿Por qué? Porque los tipo agua le van a pegar macizo lo que viene siendo los hierbalazo, los voladores, los tipo hielo le van a tener miedo por los avalancha que puede estar conectando ese Cradily, y sobre todo, gente, sobre todo semilladora, que hace que llegue demasiado rápido a sus cargados. Y esto fue una victoria de nuestro buen amigo Guille Peralta. Vamos a pasar al siguiente video, donde vamos a estar viendo el siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Nidoqueen, el cual, gente, Talonflame se va a ver favorecido, es verdad, porque pues no tiene un cargado que le pegue súper eficaz, pero es frágil lo que viene siendo Talonflame, porque los puña, los iba, miren ustedes ya como lo tienen, y con colmillo veneno pues más lo van a mermar. Va a estar aventando su segundo calcinación, el cual tiene que estar escudando el rival. Lo que les digo, al ser oscuro Nidoqueen se vuelve más frágil, y Talonflame ya es frágil de por sí, y vamos a estar viendo que con un calcinación se llevan a lo que viene siendo Nidoqueen a la entrada de lo que viene siendo ese Hakamo, el cual se lo llevó de un solo cola dragón. Vamos a estar viendo lo que viene siendo a Lucario, que está muy complicado el combate. Aquí ya no hay escudos, por consecuente el demolición va a hacer estragos enormes a lo que viene siendo Lucario, el cual va a estar aventando lo que viene siendo bolita sombra, el cual le hacen un tremendo catch con Dudebone. Y es verdad que le duele lo que viene siendo los dos cargados de parte de Cradily, pero está muy complicado por el hecho de que ya no hay escudos para poder sacar alguna clase de ventaja. Da lo máximo Guille Peralta, va a estar lanzando lo que viene siendo un hierbalazo, el cual pues no es muy eficaz por el tipo dragón de lo que es este Hakamo, y tristemente esto fue una derrota. Pero quiero aprovechar el tiempo para invitarte que dejes un buen like y te suscribas al canal, eso me ayuda un montón, gente, y opines de lo que viene siendo Cradily en liga abierta. A su vez, este Lucario, que tanto es de verse, quiero aprovechar porque pues aquí el rival se rindió nada más a ver al Talonflame, iba triplemente débil a Talonflame. Y dime tú cómo ves lo que viene siendo estos dos Pokémones, y sobre todo Lucario, que no es muy común de ver. A su vez, quiero aprovechar, gente, si tú tienes videos de un Pokémon en específico que tú digas es bien raro de ver y le pega muy bien al meta, tráetelo, te voy a estar leyendo tanto en los comentarios, tanto en mi correo. Vamos a pasar a lo que viene siendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo la caída de Gligar con Talonflame. Es verdad que los daños neutros del excavar pega, pero pues
Tyler Flame lo sabe manejar a Gligar. Aquí entra ni más ni menos que su querido y amado Whiscash, el cual empata en el CMP y con un vuelo va a estarle pegando y despachando lo que viene siendo Whiscash. Tremendo le cayó ese ataque de vuelo a Talonflame, el cual va a estar aventando un nitrocarga. Se despachó dos Pokémones, le quitó un escudo al rival y Sableye tiene que estar haciendo la hombrada ante Cradily y Lucario. Que pues lo que les digo, Lucario es muy raro de ver, pero pues no hay que menospreciarlo, gente, porque sí puede meter sorpresitas. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el patada ígnea, el cual saca el último escudo el rival y hace el cambio inmediatamente, como debe de ser, a su Cradily con la intención de despachárselo con una avalancha, un hierbalazo. Ya está a merced lo que viene siendo ese Sableye, el cual va a estar recibiendo el juego sucio de parte de Sableye. Pero pues como les digo, es tanquecillo lo que viene siendo este Cradily, y con una avalancha el rival prefirió ya rendirse y se llevó la victoria. Pasamos al último combate, donde vamos a estar viendo a Talonflame contra Wigglytuff, el cual, gente, resiste encanto Talonflame, y esto si el rival no se sale, no se mueve, va a ser bastante busteo para Talonflame, el cual va a estar aventando el nitrocarga. El rival ya llegó su cargado, que va a ser viento hielo, obviamente tiene que bajarle las estadísticas y va a estar recuperando ese aumento de lo que viene siendo ataque. Este Talonflame con esta calcinación que ya tiene 2 y hace el cambio inmediatamente lo que viene siendo Bastiodon. Alerta de puerca, vamos a estar viendo que este Guille Peralta escuda lo que viene siendo el lanzallamas. Obviamente hay que hacer brillar un poquito lo que viene siendo Lucario, que no se ha podido ver mucho en lo que es la en este video. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un patada ígnea más, el cual despachan a lo que es Wigglytuff, y a la entrada, como les digo, era la puerca. A la entrada de lo que viene siendo Victreebel con un bola sombra, lo despachan y se lleva la victoria nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta. Y espero que hayas disfrutado del video. A Cradily y Talonflame juntos hacen estragos, y acompañándolos lo que viene siendo Lucario. Y sin más, gente, me despido deseándote un excelente jueves.